con una introducción. Eh, Muchas veces hay personas que dejaron de correr porque tropezaron. Hay personas que dejaron de servir porque les fallaron. Hay personas que dejaron de creer porque se equivocaron. Hay personas que dejaron de ir a la iglesia porque alguien les falló, porque alguien les miró mal, porque alguien no estuvo de acuerdo con ellos. Hay personas que dejaron de tener una relación con Dios porque al final Dios no le dio lo que se quería, porque Dios no trajo restauración, porque Dios no trajo las finanzas. Hay personas que dejaron de intentarlo porque no se hizo conforme se quería o no se hizo perfecto. Ahora, el enemigo es uno de los que siempre nos distancia de la vid, nos distancia de la verdad, nos hace distanciar de donde es nuestro lugar seguro, de nuestra relación con Dios. Y no solo hablo del enemigo como el diablo podamos decir, sino muchas veces el enemigo es nuestra mente. Muchas veces el enemigo es nuestra manera como nos hablamos o cómo nos tratamos. Sí, entonces a veces el enemigo nos está recordando, nos susurra lo que perdimos. Nos susurra que arruinamos la historia. Nos susurra que ya no, Dios no nos puede usar. Nos dice cuántos errores has cometido. ¿Acaso Dios te va a amar con lo mala persona que eres? Dios te va a amar con todas las veces que te has equivocado, y es la mentira más grande. Dios nunca ha usado personas perfectas. Dios usa personas rendidas. ¿Qué quiere decir eso? Es que lo único que tú necesitas es rendirte delante de Dios. Lo único que necesitamos es llevar a Él, como lo dice su palabra, llevando a Él cautivo todo pensamiento, llevando a Él nuestras cargas, llevando a Él nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, y que Él nos va a hacer descansar. Ahora, Noé se embriagó. Moisés golpeó una roca cuando Dios no le mandó. David cayó en adulterio. Jonás huyó de lo que Dios le había mandado hacer. Pedro negó a Jesús. Pablo persiguió a los cristianos. Y sin embargo, Dios escribió historias extraordinarias con estas personas imperfectas, tal como tú y como yo. Porque el Evangelio, familia, no se trata de correr perfecto, se trata de no abandonar la carrera a la cual hemos sido llamados cada uno de nosotros. Pero a veces creemos la mentira de que muchos dicen que nunca llegaremos a nada. Muchos dicen, es que ya le fallaste a Dios, es que no te vas a volver a levantar, ¿para qué sigues con Dios y sigues siendo lo mismo? Pero es que ahí es donde se perfecciona nuestra debilidad. Es que ahí es donde encontramos la fortaleza para levantarnos otra vez. Es que ahí encontramos la dirección que tanto necesitamos. Entonces Hebreos 12:1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante. Y observa algo, no dice corre sin equivocarte. Como muchas religiones te desechan y te apartan porque simplemente te equivocas, te aíslan porque te equivocas. La palabra no dice deja de correr si te equivocas. Corre sin caer, corran sin cansarse, no dicen corran con paciencia, porque Dios sabe la batalla que cada uno de los que estamos acá tenemos a diario. Dios sabe, aún Jesús vivió lo que es ser humano, lo que es vivir en una sociedad que no está siempre de acuerdo contigo, en una sociedad que te minimiza, en una sociedad que te aparta, en una sociedad que si no piensas como ellos te desechan, en una sociedad que hay manipulación, en una sociedad que todo el tiempo aún están en contra de la verdad. Por eso muchos de nosotros decidimos abandonar porque nos equivocamos, porque caemos, porque pecamos, porque nos cansamos. Pero la palabra dice corran, porque la diferencia entre los que terminan y los que fracasan no es que nunca creyeron. La diferencia es que unos se levantaron a pesar de, y siguieron levantándose una y otra vez. Ni te dijera las veces que yo me he equivocado, las veces que no he hecho las cosas correctas. Y sé que muchos de los que estamos acá necesitamos escuchar a esto, no tienes que ser perfecto. No está mal que a veces tengas dudas, no está mal que a veces no te sientas perfecto, no está mal que a veces tengas pereza para orar, no está mal a veces que verdaderamente no quieras hacerlo. Esa sensación la vivimos todos,
Sin embargo, tienes que levantarte otra vez. Tienes que empezar a vencer la carne, a vencer la pereza, a vencer la procrastinación, a vencer el temor que te paralizas. Y quizás alguien necesita verdaderamente recordar que Dios no te juzga por las veces que has tropezado. Dios observa si una y otra vez te vuelves a levantar con la sabiduría y el entendimiento que da las caídas. Porque la gracia no es permiso para quedarse en el suelo. La gracia es la mano de Dios extendiéndose para ayudarnos a volver a correr. Por eso hay una esperanza que no se agota. Filipenses 3, 13, 14 dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás. ¿Y qué es olvidar lo que quedó atrás? Pues muchas veces nuestro pasado, muchas veces esos tatuajes, muchas veces esas heridas, muchas veces esos golpes de la vida, ¿sí? Muchas veces todo aquello que hoy no es testimonio, porque muchos no hacen, muchas veces muchos no hacen nada porque dicen: no soy merecedor, no soy suficiente, no soy adecuado. Pero ¿quién de los discípulos será adecuado? ¿Quién de los discípulos no era adecuado? Todos eran inadecuados. Ninguno era perfecto. Y cada uno tenía sus luchas, sus batallas, aún físicas, mentales o cualquiera que sean. Por eso la palabra dice: deja que Dios se perfeccione en tus debilidades. Olvida ciertamente lo que ha quedado atrás. El pasado no es bueno para preguntarse por qué es mejor que el presente. El pasado no es bueno para traer y volver una y otra vez a él. El pasado simplemente te ayuda a lo cual no puedes volver a caer. El pasado te ayuda a recordar las cosas que Dios ha hecho por ti, dónde te ha sacado Él. Y dice que te extiendas adelante, prosigue a la meta. Muchos pagaron un precio para que tú hoy estés acá, aunque no lo puedas a veces dimensionar. Cuando abrimos la Biblia, familia, vemos hombres y mujeres que sufrieron. Aún en los 50, acá en mi país, no se podía predicar la palabra. Eran personas perseguidas, eran personas encarceladas, eran personas rechazadas. Y eso también lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Profetas perseguidos, apóstoles encarcelados, mártires ejecutados, misioneros rechazados. Mira el precio que una persona tuvo que pagar para que hoy tú tuvieras esta libertad, no te lo imaginas. Familias enteras pagando un precio para que hoy tú tuvieras la posibilidad de tener libertad de expresión. Hebreos 11 nos habla de hombres y mujeres que caminaron por fe, no por lo que veían, por fe, familia. Por fe. Hay bendiciones que disfrutas hoy porque alguien más decidió ser fiel en medio del dolor. Hay bendiciones que disfrutas hoy por tus padres, porque tus padres pagaron el precio, porque tu familia pagó el precio. Hay bendiciones que disfrutas hoy porque simplemente otros hombres y mujeres de Dios han pagado el precio. Pablo entendió que el pasado no define el futuro, pero también entendió que él debía hacer una sola cosa. A pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, él no se podía quedar en el pasado como el enemigo quiere que hagas siempre. Filipenses 3:13 nos habla de que Pablo cometió errores enormes, persiguió creyentes, aprobó que muchos se fueran al cielo antes de tiempo, pero entendió algo: no podía cambiar su pasado, pero sí podía entregarle su futuro a Dios. Así que tu pasado explica parte de tu historia, pero no determina el destino donde quieres llegar. Hay una esperanza presente que nosotros debemos de entender. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación. Escucha muy bien, porque muchos no pueden avanzar porque siguen condenándose a sí mismos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, Susu. Él dice: he aquí, yo hago, Marcelo, las cosas nuevas. Entonces hay momentos donde seguimos condenándonos a nosotros mismos por las cosas que Dios ya perdonó, por las cosas que Dios verdaderamente ya nos sacó. Hay personas viviendo condenadas por errores que Dios verdaderamente ya ha perdonado. Cristo hoy les dice: ya no eres tu peor error, ya no eres tu fracaso,
ya no eres esa caída, ya no eres esa persona que en el pasado hacía cosas verdaderamente incorrectas. La cruz fue mucho más grande que tu pecado. Hay una esperanza futura en cuanto a esta realidad que dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de cada uno de ustedes. Pensamiento de paz y no de calamidad, de bien y no de mal, de bendición, Diana, y no de maldición. Todavía tienes un propósito, todavía tienes una promesa, todavía tienes caminos. Mientras tengas a Cristo, te lo puedo asegurar con todo mi corazón, mientras tengas a Cristo, todavía tienes un futuro. Aun si lo perdieres todo, sabes que te queda Cristo. Puedes perder tu dinero, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu salud, puedes perder tu reconocimiento, pero si tienes a Cristo todavía tienes lo más importante y con eso puedes comenzar. O déjame un amén. Yo sé que muchas personas acá lo han perdido todo y se han levantado y hoy pueden decir, gracias Señor porque esa caída fue lo mejor que me pasó, porque esa pérdida fue lo mejor que me pasó. Gracias Señor porque esa circunstancia, ese desierto fue lo mejor que me ha pasado. Sin esto no hubiese conocido mi familia, sin esto no hubiese sido lo que soy hoy, sin esto no estaría donde estoy hoy. Muchos de nosotros agradecemos aún las puertas cerradas. Cuando Cristo es nuestra esperanza, las pérdidas ya no tienen la última palabra. Además hay una esperanza eterna. Tito 2:13 dice, guardaos la esperanza bienaventurada. Esta vida real no es el final. El sufrimiento que a veces pasamos muchos de nosotros no es eterno. No es eterno, familia. La enfermedad que hoy vives no es eterna. Las lágrimas que hoy derramas no son eternas. Apocalipsis 21:4 dice, enjuagará Dios toda lágrima. Mira, el creyente vive una esperanza que va mucho más allá de cuando partamos de este cuerpo terrenal. Aún la ciencia y la esperanza van de la mano dentro de este mensaje que hoy tengo para ustedes. Hay investigaciones que muestran que las personas con esperanza enfrentan mejor las crisis, que las personas con esperanza desarrollan más resiliencia, que las personas con esperanza soportan mejor el dolor, que las personas con esperanza tienen una mayor capacidad de recuperación emocional, porque la esperanza cambia la forma en que atravesamos el sufrimiento. La Biblia lleva siglos enseñándolo. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Taiwán cae, Jimena, para poder esperar. Yo te quiero decir hoy con todo mi corazón, Dios tiene cuidado de ti. Y no pierdas la esperanza y la fe, es lo último que debemos de perder. Sin importar cuál sea la circunstancia, sin importar cuál sea el proceso, no pierdas tu esperanza de que Dios puede volver a levantarte, de que Dios puede volver a sostenerte. Sigue luchando, sigue insistiendo, sigue persistiendo, que Dios se va a encargar de hacer lo imposible posible. Yo te lo puedo asegurar. Yo lo he visto en mi vida, he visto cómo Dios verdaderamente me ha levantado y me ha sostenido y muchas veces me ha dado mucho más de lo que pueda necesitar. Yo he visto un Padre bueno que cuida de mí cuando nadie más lo ha hecho. No vivas mirando el pasado. Hay herramientas que nosotros tenemos para seguir corriendo, herramientas que nos hacen permanecer fiel, herramientas que nos recuerdan que esta batalla es temporal. No vivas mirando el pasado. La palabra dice en Isaías 43:18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas de antaño, las cosas antiguas. Entonces muchas veces sé que el pasado quiere recordarnos lo malo que fuimos, las equivocaciones que tuvimos, pero hoy yo te digo, no vivas mirando el pasado. Mira el presente, mira lo que ha de venir, mira lo que Dios ha hecho contigo. Mira lo que Dios está haciendo contigo, con tu familia. Mira que Dios ya te perdonó, ya te sacó de ese valle de sombra, de dificultad que andabas. Permanece en Cristo, es una herramienta para seguir corriendo esta carrera. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, familia. Él es la vid. Y dice, y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, familia, permanece en Cristo, porque cuando permaneces en Él, Elizabeth, llevas mucho fruto. Cuando permaneces en Él, nada podrá cortarte las bendiciones que Dios ha puesto, que Dios sigue estableciendo, que Dios sigue verdaderamente dándote las bendiciones que nunca escasearán. Rodéate de personas de fe. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto cuando veis que aquel día se acerca. Familia, no dejes que el enemigo te aparte de personas que te valoran y que te aman y que te han enseñado a caminar cada día más con Dios. Yo te voy a decir algo hoy que hice en el mensaje que les dejé en mi perfil. Estaba hablando de que muchas veces las personas que más a veces nos menosprecian o pueden apartarnos del camino, a veces es nuestra familia, a veces las personas que más amamos o a las cuales le damos más confianza. Porque a veces la envidia a veces tiende a destruir. Y aún hay familiares, amigos, que no les gusta verte bien, que van a hacer hasta lo imposible porque te caigas. Aun cuando tienen buenas intenciones, sus buenas intenciones no van a bastar para darte un buen consejo, porque dentro del temor o el miedo que ellos tienen te van a dar un mal consejo. Pasa muchas veces que al final ellos van a intentar minimizar tus logros, minimizar tus triunfos. Pero hay otros también que van a estar cerca de ti que les va a alegrar que te vaya bien, que les va a alegrar que alcances metas y proyectos, que les va a hacer bien y van a estar contigo en los buenos y en los malos momentos. Por eso yo tengo que saber a quién le cuento mis anhelos, mis deseos, mis sueños. Tengo que aprender a discernir con quién puedo verdaderamente pasar tiempo y con quién no, a quién le puedo contar y a quién no. Rodéate de personas de fe. Rodéate de personas verdaderamente que estén en el mismo camino que tú, que intenten apalancarte, que intenten impulsarte. Alimenta tu mente con la palabra de Dios. La palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, alimenta tu palabra no solo con la palabra, sino que escucha personas indicadas, personas que te den esa fe inquebrantable, que te sumen y no que todo el tiempo te estén restando, te estén menospreciando. Recuerda las promesas de Dios. Esta es una herramienta para mantenernos en el presente. ¿Cuántas promesas Dios te ha regalado? Puedes decir amén si Dios te ha dado más de una promesa en tu vida y que muchos de nosotros hoy estamos aferrados a esa promesa y le decimos, Señor, hasta que no cumplas, yo no te voy a soltar. Mi oración va a estar cada día más presente porque yo sé que fiel es el que promete y que tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte de aquello que me has prometido. Y yo, Señor, seguiré orando, seguiré insistiendo, seguiré persistiendo, no desistiré, Señor, porque sé que fiel es el que promete, fiel es el que me ha dicho que lo hará. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Recuerda las promesas. Recuerda lo que Dios está haciendo, lo que va a hacer y lo que hará. Yo estoy seguro de que si tú mantienes tus ojos en Jesús, que si tú aprendes a levantarte rápido, tal como lo dice Proverbios 24:16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces se cae el justo y vuelve a levantarse. Levántate. No dejes que la prueba, no dejes que la dificultad, no dejes que el temor, no dejes que el enemigo gane la batalla. A veces nos quedamos en el suelo por la mentira de alguien más. Levántate, dice Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la propia y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es nuestro mayor ejemplo de persistencia, de que Dios cumple lo que promete, de que Dios no nos desampara, de que Dios sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Familia, quizás muchos de nosotros hemos corrido algunos kilómetros, hemos tomado malas decisiones, hemos desperdiciado el tiempo. Quizás muchos de nosotros nos hemos alejado, hemos caído. Pero mientras haya vida, la carrera no ha terminado. Hoy es un buen momento para decidir seguir corriendo. Dios sigue llamando corredores aún cansados para renovar sus fuerzas. Dios sigue llamando corredores heridos para sanarlos. Dios sigue llamando corredores imperfectos para llevarlos conforme a su voluntad. Ana, Luna, MP, porque la victoria no es para quien nunca cayó. La victoria, familia, es para aquellos que siguen perseverando, aquellos que confían y creen en lo que Dios puede hacer, en que Dios sigue levantándonos y sosteniéndonos en medio de cada batalla. Tú que estás acá, te bendigo y espero que este mensaje pueda tocar tu corazón para que veas la victoria que es para quien decidió levantarse más de una vez. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No permitas que la mala temporada te haga abandonar una gran historia. Mientras tengas a Cristo, todavía tienes la esperanza y el propósito y una meta por alcanzar. Y antes de terminar este mensaje, quiero que reflexiones un poco en esto. Quizás llegaste pensando que todo lo que habías perdido nunca lo ibas a volver a recuperar, o que Dios nunca te iba a volver a levantar de esa circunstancia, pero quiero recordarte todo lo que tienes todavía. Todavía tienes su gracia, todavía tienes el amor de Dios, todavía tienes su presencia, todavía tienes su perdón, todavía tienes sus promesas, todavía tienes a Cristo, y mientras tengas a Cristo tienes esperanza, porque los gobiernos pasan, los trabajos cambian, las personas fallan, las fuerzas se acaban, pero Cristo permanece para siempre. Tal vez no corriste perfecto, tal vez te has caído y te has vuelto a levantar infinidades de veces, pero si hoy no vuelves verdaderamente a la carrera, a la vid, vas a seguir luchando contra el mundo, vas a seguir estancado, vas a seguir buscando llenar vacíos donde nadie más te puede llenar sino solo Dios. Él tiene la medida perfecta para que tú seas completamente lleno. Así que ora ahí donde está, dile: gracias porque tu gracia es más grande que mis errores. Gracias porque cuando caí, Señor, tú no me levantaste, no solo a mí, sino a mi familia. Cuando me he desviado, tú me vuelves a llamar. ¿Cuántas veces he visto que me has vuelto a llamar, Señor? Por un desconocido, por un mensaje, a través de la prueba, a través de la dificultad. Por eso hoy renuncio a toda condenación. Hoy renuncio a toda culpa que me ha impedido avanzar. Hoy decido volver a la carrera, Señor. Hoy, Señor, te pido que me des perseverancia, que me des fe, que me des esperanza. Ayúdame a mantener mis ojos puestos en Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a no desfallecer. Ayúdame, Señor, a no desmayar. Ayúdame, Señor, a confiar, Señor, que tú puedes hacer nuevas las cosas. Y que esta temporada, Señor, sé que no es eterna. Sé que este proceso es temporal. Sé que tú traerás sanidad, traerás fortaleza, traerás dirección, traerás sabiduría, traerás ese entendimiento que tanto necesito. Me traerás, Señor, con tus cuerdas de amor, mi familia, Señor, y yo seremos salvos. Mis hijos volverán a caminar contigo. Toda rebeldía, toda mentira, Padre, que los ha hecho desistir, que los ha hecho apartarse de ti, yo oro porque ellos vuelvan a ti. Oro, Señor, por los que hoy están acá escuchando esta palabra. Bendíceles, abrázales, sosténlos, Señor. No los dejes, no los desampares, Señor. Frustra todo ataque del enemigo sobre la vida de Elizabeth, sobre la vida de Susu, sobre la vida de Paulina, Señor, sobre la vida de Alberto, Padre. Obre la vida de Lana, Señor.
de Sari, Padre, de Ari, en el nombre de Jesús, sobre la vida de Eliseo, de Yulexis, Señor. La vida de Angie, Padre, obra en medio de cada uno de mis hermanos que hoy han atestiguado el poder de Dios. Obra sobre la vida de Dylan, de Vane, Señor, de Gabriela, Padre, de Nicole, de Juanita, Señor. Obra en la vida, Señor, de Fabiola, de Kevin, Señor. Obra en la vida de Ixali, Señor. Obra en cada uno de mis hermanos que hoy ha venido acá con una necesidad, Señor. Yo confío, Padre, que tú haces las cosas nuevas en la vida de Flaquita, en la vida de Maribel, Señor, en la vida de Lucía, en la vida, Señor, de Roxana. Cuánta falta nos hace, Padre, volver a ti. Cuánta falta nos hace a veces, Señor, recordar que tú no nos desamparas, que tu vara y tu callado nos infunden aliento, que aderezas mesas aún delante de los que nos han angustiado, Señor, que caerán 1000 y 100,000 a nuestra derecha e izquierda, Señor, porque tú sigues sosteniéndonos, Señor, que en verdes pastos nos harás descansar, que en todo tiempo y frente a todo pronóstico tenemos la confianza de poner nuestras peticiones delante de ti, sabiendo que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sigue guardando nuestros corazones y nuestra mente. Que no temeremos porque tú estás con nosotros, que no desmayaremos porque tú eres nuestro Dios, Señor. Que una cosa solo debemos hacer es extendernos a lo que está delante, Padre. Que si pedimos se nos dará, que si tocamos abrirá, que si buscamos hallaremos, Señor. Quita toda pereza, toda procrastinación, todo temor que a veces nos hace desistir de correr esta carrera. Tal vez la enfermedad, tal vez el rechazo, tal vez inconformidades, tal vez procesos han intentado truncar el propósito. Pero sé que tú sigues siendo fiel, sé que tú sigues sosteniéndonos, sé que tú sigues, Señor, levantándonos en medio de cada batalla. Padre, gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, Señor, y por lo que harás en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sé que tu gracia, Señor, es suficiente. Tu amor es suficiente. Tu amor sigue, Señor, sosteniéndonos en medio de cada proceso. Hoy entregamos este tiempo con la única intención, Señor, que no nos sueltes. Hoy entregamos este tiempo con la única intención, Padre, de que nos ayudes a entender el camino que debemos andar y que tu mirada no se aparte de nosotros. Hoy entregamos, Señor, lo imposible, porque lo posible lo seguiremos intentando nosotros. Tú haz lo imposible, Padre. Haz nuevas las cosas. No nos permitas, Padre, volver a caer. Oro para que tú seas dándole fortaleza, sanidad y libertad sobre la mente de cada uno de mis hermanos. De los que hoy han llegado acá desanimados, de los que hoy han llegado cansados, de los que hayan llegado tal vez felices por lo que tú estás haciendo, guarda sus corazones, Señor. Guarda sus planes, guarda sus anhelos, pon en ellos el querer como el hacer tu voluntad. Sé que la esperanza que tú pones en nosotros no defrauda, como muchas personas pueden llegar a defraudarnos. Sé que la esperanza, Señor, que tú estableces sobre cada uno de nosotros, la esperanza de correr a la meta, de correr, Señor, conforme a tu voluntad, de no desfallecer, Señor, de no dejar de avanzar. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, decimos amén y amén.